Bueno, pues estamos aquí. ¿Reconocéis esta recta? Es donde grabaron la película Forrest Gump, que corría por aquí. Pues aquí es el punto. Y hasta hace un momento estaba lleno de coches y gente haciéndose fotos. Bueno, nosotros hemos intentado tomar unas imágenes, pero es que la luz no es la buena porque el sol está demasiado alto y viniendo en esta dirección, ¿veis? Nos da la sombra por delante. Así que nada, igual pasamos en otro momento y si no, pues lo dejamos aquí. Bueno, pues aquí nos desviamos ya, vamos dirección, bueno, nos estamos desviando, Valley of the Gods, un caminito de tierra y a ver qué encontramos. Bueno, pues aquí todas las montañitas tienen nombre y aquí enfrente tenemos la Lady on the Bathtub, señora en la bañera. ¿Veis que parece que se está tomando un baño? El Valle de los Dioses es un valle situado al norte de Monument Valley, en Utah. Sus paisajes son similares a Monument Valley, pero sin las restricciones tribales de los indios navajos. Bueno, pues estábamos buscando un sitio para acampar, pero nos ha coincidido, no habíamos caído, que es fin de semana. Viendo estas imágenes a posteriori me doy cuenta que a tope es un término bastante relativo. Ya me gustaría que en muchos lugares estuviera tan a tope como aquí. Bueno, pues después de merendar un poquito de fruta, tenemos palomitas. Y hoy montamos campamento aquí, con estas vistas. Y vamos a ver la puesta de sol desde aquí hoy. Daremos 4 o 5 cada uno, ¿vale? Bueno, pues David que está empezando a hacer nuestro primer ceviche de gambas. Fuera de México. No, de gambas es lo primero que hacemos. Hemos hecho de pescado. Bueno, hoy super cenita, ceviche, gambas, lentejas, luz y fuego y vistas. ¿Qué más se puede pedir? Encontrar este lugar fue como encontrar un oasis en medio del desierto. Es uno de esos lugares que te sanan el alma. Se nos había olvidado el cilantro. Los niños dicen que parece Navidad con tanta luz. Y la verdad que poco más se puede pedir, simplemente estar agradecidos por poder disfrutar de lugares como este. Y hoy sí, tranquilitos, hemos puesto la mesa, temperatura perfecta para cenar aquí fuera. Sí. No hace apenas viento, luz, lucecitas y nada, hemos hecho un completo, ¿verdad? Ha fet trampa per què? Ah, no l'has tocat? Doncs pues ara fares tu, has perdut, calla.
Va conta. És que... Ah, t'ha tocat! Corre, 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 que el vam pillar! M'ha pillat, paro jo. 1, 2, 3, pica paret, 1, 2, 3, ja. Papá, podem parlar. El rosca, el rosca. No moguis, eh? Buenos días. Bueno, pues como siempre que podemos, nos duchamos fuera de la furgoneta, así evitamos tener que secar interior, cortina, etc. Y hoy no nos podíamos haber duchado con mejores vistas. Así que nada, mañana relajadita, vamos a recoger un poquito, hemos estado súper bien aquí, súper recomendable, vamos, para quedarse un par de días. Bueno, pues empieza carretera, dejamos el asfalto y empieza carretera de arena, con vistas espectaculares. Disfruto del Valle de los Dioses de Valley of Gods. La verdad que yo cuando veo avisos de desprendimientos, carretera no apta para vehículos grandes, tal, ya me entran taquicardias. Pero este camino, vamos, súper fácil, súper buen estado. Lo que pasa es que estás tan curtida ya que ahora ya lo ves. No sé si es, como David dice, que ya estoy más curtida, o más bien que aquí en Estados Unidos, a pesar de ser un país tan salvaje, todo está muy bien preparado para poder acceder y visitar. Nos desviamos un momentito para ir a ver las vistas, que hay un mirador. Y mirad las vistas. Y este es el puente por el que acabamos de pasar. Hay avisos por todas partes que pone cuidado, vacas en medio de la carretera. ¡Aparta! Y dejamos atrás el Valle de los Dioses para adentrarnos en uno de los lugares más místicos y poco conocidos de Estados Unidos. No sé si fue el espectáculo de colores que el cielo nos brindó a nuestra llegada o el estar solos en medio de tanta inmensidad, pero hay algo especial de este lugar que nos cautivó desde el primer momento. Pues llegamos. No nos hemos podido poner donde queríamos porque había un par de coches, pero mirad las vistas que tenemos desde aquí. Buenos días. Por mucho que cueste creer, hoy nos hemos levantado en medio de la luna. Bueno, pues una vez más la salida de sol espectacular desde este sitio. Dicen que este lugar, como bien indica su nombre, Moonscape Overlook, es lo más parecido a estar en la luna. Una joya escondida de otro mundo. Increíble estas formaciones de rocas. Bueno, ya veis a Nuria. Venga, va. Una Ya. coña, pero a mí me da un vértigo. Yo creo, esto del vértigo puede ser que de mayor te venga, porque yo antes Sí, seguro que sí. no tenía y ahora cada vez
La verdad que toda esta zona de aquí es súper imponente. Da como respeto, no sé, da casi miedo y todo, un poquito. Dejamos atrás el mirador de la luna donde dormimos, pero volveremos para pasar una noche más. Ahora es momento de seguir explorando este inhóspito lugar. Pocas veces hemos conducido por un lugar tan hostil, pero extremadamente bello a partes iguales. Bueno, y hace unos días, cuando estábamos en White Pocket, se nos olvidó nuestra maleta de herramientas, pues ahí. Y unos chicos nos vieron que nos íbamos, total, que como no les vimos, lo recogieron y llevamos pues toda la semana comunicándonos, mandándonos mensajes a ver dónde están, a ver dónde estábamos nosotros, y parece que esta noche finalmente nos vamos a encontrar. Ellos han dicho que tenían previsto dormir donde hemos dormido nosotros hoy, así que en principio volveremos ahí arriba para poder recuperar las herramientas. Bueno, pues paramos un segundito aquí, que bueno, Mesa Farm Market, que leí unos reviews que tenían queso buenísimo y pan también de verdad. A ver si es verdad o no es verdad. Venga. Vamos a ver si esto es tan bueno como dice. Bueno, Buset. Bueno, pues hemos entrado. Y bueno, David ya lo sabía. Yo me podía imaginar que sería caro, pero no tanto. El señor ahí dentro, un señor mayor. Y bueno, pues un trocito así de queso de cabra, $10. Bueno, pues eso. Ahora, como mínimo está bueno. Pues nos desviamos un momentito aquí, que no sé si podéis ver en las paredes de las montañas que aquí vienen a hacer, no sé técnicamente cómo se llama, trombos es lo que hacen en el suelo, no sé qué. Bueno, un poquito el animal. Estoy aquí, que está aquí sola. David dice que es la famosa donde graban anuncios de coches, etc. Me estoy dando cuenta que Estados Unidos es un paraíso para los amantes del 4x4, ¿eh? O sea, vamos, es que no se lo acaban ni en 4 vidas. La de sitios y terrenos diferentes que hay. ¿Qué intentamos? Nos vamos a subir un poquito sin que te asustes. Bueno, pues vamos a intentar hacer nuestro anuncio particular. En estas paredes se han grabado varios anuncios de marcas de vehículos. Ahora llega el momento de experimentarlo con el nuestro. A ver qué sale. Por la cámara no se aprecia, pero hay una inclinación del carajo, o sea, es que es súper bestia la inclinación que hay. Mirad la inclinación que hay dentro de la furgoneta, que los niños tienen que subir a cuclillas. Bueno, pues si esta tarde son las 3:30, vamos a intentar llegar a un punto que muy pocos conocen. Es un monolito de estos de arena en medio de sería como la luna, y vamos a intentar llegar hasta él. Sé que hay un camino, por el Google he visto que hay un camino, no sé si vamos a llegar o no.
Pues sin duda alguna esta será la aventura del día, porque vaya caminitos que hay por aquí. Recomendación: no intentéis meteros por aquí si no lleváis un buen 4x4 y especial atención a la meteorología. Con previsión de lluvia, salirse inmediatamente de la zona, ya que estos caminos se convierten en ríos de barro. Hoy nos estamos encontrando con mucho viento, de vez en cuando se vienen rachas. ¡Un tornado! Sí, ¿eh? A ver si nos podemos acercar un poco más. Esto sí parece el fin del mundo. O sea, es inhóspito, es arena, polvo. Y el pirulí que está ahí. Qué raro. Las vibraciones de este lugar son raras. No da miedo, pero no es amigable, ¿sabes? No es un sitio que me gustaría quedar. Además, es que te vas subiendo aquí. No sé, es raro. Una sensación rara. Y como no podía ser de otra manera, dejamos la parte más espectacular para el final. Nos vemos la próxima semana.